Karen Ibáñez y hoy vengo a compartir, soy estudiante de psicología de segundo semestre. Para este trabajo de estadística, en el análisis de la caracterización de las variables cualitativas en la tabla de frecuencias, yo elegí en la categoría de la variable o el tipo de violencia. En este estudio de violencia de género intrafamiliar, pues vemos varios tipos de violencia, como lo son la violencia física, la negligencia del abandono, el abuso sexual, la violación, la violencia psicológica, actos sexuales, acoso sexual y sin información. Entonces, en la tabla podemos obtener la primera parte, que es poner la categoría o la variable que elegimos. En este caso ya se las nombré, se ponen en la primera tabla, en la primera categoría de la tabla. En la segunda parte de la tabla vamos a poner la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta de cada tipo de violencia, debemos observar cuántas personas fueron atacadas con este tipo de violencia. En el caso de la violencia física, nos dieron 205 personas en el departamento del Tolima, 58 de negligencia y abandono, de abuso sexual nos dieron 53, de violación nos dieron 12, de violencia psicológica nos dieron 6, de actos sexuales violentos nos dieron 3, de acoso sexual nos dio 1 y de sin información nos dio 1, lo cual nos da un total de 339 personas encuestadas o que respondieron nuestra encuesta. La frecuencia relativa, que es la tercera parte del cuadro, la debemos sacar haciendo la siguiente operación. Vamos a poner de la frecuencia absoluta de cada variable, debemos dividirla por la frecuencia absoluta total de todas las variables juntas, que en este caso serían 339. Es decir, cogemos la frecuencia absoluta solo de violencia física, que corresponde a 205 personas, la dividimos por el total, que es 339, lo cual nos da un porcentaje del 0,60. Y así sucesivamente con las demás. Entonces 58, que es la frecuencia absoluta de negligencia o abandono, lo dividimos por 339, lo cual nos da un 0,17. Así, abuso sexual, dividido en 339 lo dividimos, nos da un 0,15 y así sucesivamente con los demás. Para la frecuencia absoluta, lo que debemos hacer es que de la frecuencia relativa, los resultados que nos arrojó la frecuencia relativa, los vamos a multiplicar por 100 para sacar la frecuencia porcentual. Es decir, 0,60 por 100 correspondería a un 60%, el 0,17 nos correspondería a un 17%, 0,15 a un 15%, 0,3 a un 3% y 0,01 a un 1%. Lo cual ya también en la parte de actos sexuales violentos y acoso sexual, pues nos correspondería que la frecuencia porcentual es demasiado baja, por lo cual nos arroja un 0%. Para concluir, compañeros, en mi problema de violencia de género intrafamiliar, en el estudio que se ha realizado, se puede evidenciar qué tipo de violencia más común para sufrir en colegios, en el